España, finales de los años 60. Un japonés, hijo de un sacerdote budista que quería ser actor, encuentra y conoce a una española, hija de un militar, liberada, que estudiaba Derecho. Juntos formaron una familia y en ese seno, en ese encuentro entre dos culturas, España y Japón, encontré la manera de conocer el mundo de otra manera. Cuando era tan solo un pequeño chaval de 4 años, acudí con mis padres a una playa. Y en ese momento mi padre dijo: Jim, mira ahí arriba. Y había un avión. Bien. Llegamos a la cocina ese domingo y me dijo mi padre: Jim, dibuja avión, que así es como hablaba mi padre. Bueno, cogí una cuartilla, me puse a dibujar y lo que me salió fueron estas 2 rayitas. Y me dijo mi padre: no, no es así. Cogió el lápiz y dibujó un avión maravilloso. Aquello me maravilló y desde entonces hasta ahora no he dejado de descubrir el mundo a través del dibujo. Nunca me ha abandonado. Así que de esa manera pensé, bueno, lo normal es que intente ser un artista, estudiar Bellas Artes, dedicarme a pintar cuadros quizás. Y se lo pregunté a un profesor y me dijo: bueno, la verdad es que del arte está todo inventado, y a mí aquello me decepcionó bastante. Pero me dijo: pero en el mundo de la arquitectura está todo por hacer. Nunca había pensado en arquitectura. Así que salí a la calle, empecé a mirar los edificios desde esa perspectiva por primera vez. Entré a una cafetería, toqué las mesas, las sillas y dije: Dios mío, alguien ha diseñado esto, alguien se ha dedicado a esto. Y empecé a soñar en arquitectura. Y entonces me imaginé: ¿cómo sería la arquitectura que podría hacer yo? Bueno, descubrí este cuadro que era el del sueño del arquitecto de Thomas Cole. ¿Sería algo así? Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Lo cierto es que si quería estudiar arquitectura tenía que prepararme. Y no era fácil porque siempre había sido en el dibujo un auténtico autodidacta. Empecé a dibujar en el estudio de dibujo al que fui y el profesor me dijo otra vez: no, Jim, no. Te falta mucho por aprender. Tienes que entender que el dibujo, lo que estás viendo, no es así. Tienes que entender la estructura, tienes que entender la composición, los colores, su equilibrio y sobre todo la forma y la figura. Bueno, pues este profesor lo que me regaló fueron unos nuevos ojos, una nueva forma de mirar a la realidad. Y por más que pasen los años, tengo que seguir agradecido a este profesor que me relanzó y me dio las herramientas para empezar arquitectura. Y así fue. Fui a empezar arquitectura con toda la ilusión del mundo. Y vaya, la paradoja es que la primera cita, la primera frase que me hizo el profesor de arquitectura fue una cita de un filósofo chino, Lao Tse, que definía la arquitectura no como las 4 paredes, sino como el aire que queda dentro. El aire, para los japoneses, se expresa como espacio con este ideograma que están viendo. Es el ideograma del ma, o del espacio, que se utiliza tanto para expresar tiempo y espacio. Y a través del tiempo y el espacio que me llevaron todos esos años de carrera, llegué a el final de mi preparación en España. Mis profesores me dijeron: ¿por qué, Jim, no te vas a tu ciudad natal y trabajas en la catedral? La verdad es que Oviedo es un lugar maravilloso, con una arquitectura medieval increíble, pero a principios del siglo XX decidieron quitar una manzana que estaba justo delante de la plaza de la catedral. Y mis profesores decían: la verdad es que está un poquito desproporcionada. Sería el lugar ideal, Jim, para que intentases hacer un proyecto. Lo cierto es que con mi espíritu japonés luché, dibujé, pero no había manera. Solo tenía el no de mi profesor.
Así que en un momento determinado y de desesperación casi, encontré una inspiración en la minería asturiana. Y dije, ¿qué pasa si meto todo el proyecto en la parte subterránea de la catedral? Se lo envié a mi profesor y el profesor dijo, adelante, ahora sí. Bueno, me recordó sinceramente esa historia del Principito que pide al piloto Saint-Exupéry que le dibuje el cordero y al final, desesperado, el piloto le dibuja una caja y dice, aquí está el cordero. Pues fue algo parecido, ¿no? Bueno, ya tenía esa preparación maravillosa que había recibido de mis maestros españoles, pero es cierto que me faltaba algo. Y en los últimos años cayó en mis manos un librito de Tanizaki que hablaba del elogio de la sombra. Vaya. Venía de la arquitectura de la luz y un japonés me hablaba del mundo de la sombra. Estaba claro que no era suficiente lo que había aprendido en España. Necesitaba algo más. Necesitaba descubrir esa parte que venía de mi padre, del lejano oriente. Y así que cogí las maletas y me fui a Japón. Y esta era la primera vez que viajaba a Japón, pero no como un turista o como un familiar, sino por primera vez como un arquitecto. De esa manera descubrí la magia de la tradición, descubrí la magia de su modernidad, a veces agresiva, como están viendo. Descubrí el ruido y el bullicio, pero también descubrí el silencio. Pero sobre todo, y lo más importante, no solamente un camino para ser un arquitecto occidental, dirigido en una sola dirección, sino que en Japón me ofreció un abanico de oportunidades, un abanico para entender cómo podría llegar a ser un arquitecto que quiere mirar con ilusión hacia otros posibles caminos que me ofrecía una cultura que había heredado. Así que me puse a trabajar obsesionado por encontrar cuáles eran aquellas claves que me permitirían entender no solamente la arquitectura española, sino también la arquitectura japonesa. Y descubrí que la esencia de todo esto no reside en esos valores que son inamovibles, sino que justamente lo más inamovible que hay en Japón es que todo cambia, nada permanece. A través de esa idea tan simple, descubrí la forma de entender de la arquitectura japonesa, de sus materiales, de las formas, de las funciones que desarrollan y precisamente de una forma de entender que no eran blancos y negros, sino una gran cantidad de matices que me permitirían entender y encontrar un códice sobre cómo entender la forma de cómo se entiende la arquitectura española y cómo se puede entender la arquitectura japonesa. Así que con todo esto, lo que intenté con un amigo es imaginar cómo podría ser una arquitectura, por ejemplo, doméstica, que incidiera en la idea de lo español y en lo japonés. Bueno, los japoneses viven en el suelo. Nos gusta esa idea de la continuidad de la naturaleza, el espacio doméstico y la naturaleza. ¿Y qué es lo que lo interrumpía? Precisamente los muebles. Pues dijimos, ¿y qué hacemos con los muebles? Pues, ¿qué pasaría si los muebles los hundimos y los llevamos hasta donde está esta alfombra? Bueno, pues eso fue lo que concebimos. Un espacio abstracto, un espacio donde todos los muebles están al mismo nivel del suelo, comemos, cocinamos, dormimos y nos aseamos en el suelo. Y esta fue una idea que me permitió entender algunos aspectos esenciales de esta cultura y de la que también yo había podido aprender a través de mis padres. Así que de esa arquitectura prismática y blanca, un buen día aparecí aquí, en esta isla de Lanzarote, que me enamoró en 2 nanosegundos. Una arquitectura blanca y prismática también, una arquitectura blanca y prismática de silencios, perlados en el paisaje de esos majestuosos volcanes que inundan toda esa isla maravillosa. Pero
había algún problema. Y el problema era que cuando nosotros llegábamos a Lanzarote, lo que nos encontrábamos era esto. Yo decía, bueno, no es precisamente la imagen de Lanzarote que quiero ver. O encontraba esto. Decía, por Dios, que alguien me ayude, porque está justamente en la puerta de la entrada de una de mis islas mágicas, islas maravillosas. Así que el alcalde dijo, Jim, hay que hacer una cosa diferente, hay que cambiar esto, hay que pasar de esto a esto. Y gracias a su esfuerzo y a un trabajo sin igual, en el que encontramos y confluimos los académicos, los políticos, los empresarios y la sociedad civil, dejó este legado para todos nosotros. Y del blanco, de ese blanco maravilloso de Lanzarote, nos vamos ahora a viajar al amarillo de África, esa África que siempre nos llama, de las dunas, aunque las tenemos también en Maspalomas, pero esas dunas en un país que es Mauritania. Pero ahí las dunas no son turísticas, las dunas hacen daño. Las dunas en un pueblo pequeño de Medjerat está prácticamente sepultando este entorno y hay que pararlo. Pero no solamente aquí, a 5 kilómetros en la costa del mismo pueblo, tienen el mismo problema. El agua sube e inunda sus viviendas y teníamos que encontrar una solución. Y lo que hicimos fue mirar en su cultura cómo los mauritanos paran las dunas. Pues lo hacen gracias a unas empalizadas vegetales de 20 por 20 que sirven para parar el avance de las dunas continentales. Gracias a esa idea e inspirados en la misma, ordenamos un futuro pueblo para un futuro mejor y luego, para contener la subida del mar, dispusimos una duna artificial. Espero que algún día todos nosotros podamos llegar a verlo. Y de Mauritania y las dunas de Mauritania a otra duna, pero en este caso de una isla, en Senegal, en un lugar que es patrimonio de la humanidad y que desgraciadamente se encuentra en una situación extrema porque el mar se está llevando la Langue de Barbarie, un lugar donde viven más de 10.000 personas y ellos no se quieren marchar. Entonces, lo que soñamos para ellos fue construir una isla que les protegiese, una isla que les diese alimento, una isla que les diese futuro. Y esto ha sido un trabajo de todos los que estuvimos ahí, un trabajo de un equipo maravilloso de la ULPGC. Bueno, llegamos al final. Hemos estado viendo mucha arquitectura, ¿no? Pues no. Esto es arquitectura invisible. No han visto prácticamente ni un solo pilar. ¿Y qué queda de aquel sueño que tenía aquel estudiante, que tenía ganas de soñar? ¿Cómo sería mi arquitectura? Pues les diría que esa arquitectura que sueño se acerca más bien a esta imagen. Una arquitectura que es completamente invisible, que está constantemente desde hace décadas buscando la belleza, pero no la estética, sino lo que significa la belleza en todos sus sentidos. Porque, como decía Trecet, buscad la belleza porque es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Muchas gracias.